como no sacrificar el goce en función también, porque pues yo te decía, no importa, es decir, aquí puede ser que yo esté plasmando a todos mis demonios, pero no tienen por qué saberlo los demás. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 108. Les habla su anfitrión Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Hello Print Friend es un podcast bilingüe y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Hoy todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Este episodio de Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball. Speedball anuncia la extensión de su querida tinta a base de aceite para grabado en relieve, esta vez asociándose con su servidor RGC Prints para traerles un nuevo look. Esta vez lanzando 10 nuevos colores en un tamaño conveniente de latas de 8 onzas. Esta tinta está formulada para ser permanente, resistente al agua y fácil de limpiar usando solo aceite vegetal. Disponible ya en la página web www.speedballart.com. En el programa de hoy estaré conversando con Yula Cambronero Bonilla, artista gráfica y profesora de la Universidad de Costa Rica, nacida en Heredia, en el país centroamericano. Yula creció en un hogar donde su deseo de dibujar se nutrió por las manualidades hechas por su madre y la instrucción de su cuñado. La creación diaria de ilustraciones se ve materializadas por un constante deseo de experimentar con materiales y procesos de grabados diversos, que sirven como una bitácora para documentar el creciente universo imaginativo de su mente. Así que sin más preámbulos, acompáñeme a Tiquicia y con un pura vida conversaremos con Yula Cambronero Bonilla. Pero lo más bonito de todo es que a pesar de la diferencia cultural y la diferencia de donde la gente viene, hay algo muy específico y muy común, ¿no? Que es la solidaridad, el amor por la Sí. gráfica, el papel, la tinta y todas esas cosas. Entonces, nos gusta conversar sobre eso. Pero bueno, empecemos por el principio, ¿no? Si puedes Ujú. decirnos tu nombre, Bueno, en dónde te encuentras y a qué te dedicas. Ahí usualmente empezamos las conversaciones. bien. Ok. Bueno, buenos días. Mi nombre es Yula Cambronero Bonilla. Soy de Costa Rica y pues de profesión soy docente, ¿no? Soy profesora en la UCR y me formé previamente en el área del grabado, ahora aquí le llamamos estampa artística para que todas las técnicas, ¿verdad? O todos los aspectos conceptuales se integren, pensando un poco en el término printmaking que tenés disponible en el inglés. Em, y pues sí tengo ahí algunas tendencias en la gráfica, ¿verdad? De experimentación y producción, que me gustan más que otras quizá, porque hay más oportunidad probablemente de trabajarlas. Ah, ¿y tú siempre soñaste en ser artista gráfica? ¿O qué pensabas tú cuando eras niña, estabas creciendo en Costa Rica? Pues en realidad no, yo creo que pasé como pasé por varias profesiones, varias ahí, ¿verdad? Ensoñaciones, em, de cosas que eran posibles. Casi todo tal vez tenía que ver con expresión, porque pensaba en deporte, en algún tipo de deporte como las artes marciales o en la danza, en la música inclusive. Y la plástica siempre una cosa que está por ahí. Yo creo que compartimos muchos de nosotros estas orígenes de que sos la persona de la clase, en la escuela, que dibuja y que le haces el dibujo a tus compañeros de clase y Sí. hacías las caricaturas del profe y la profe, etcétera, ¿no? Entonces, como esas cosas siempre estaban presentes. Em, Me encantaba que me dejaran hacer dibujos grandes, así que escribía lo más pequeño posible para que me quedara suficiente espacio de página
porque era un asunto de economía. Entonces, para que me quedaran suficientes páginas, suficiente espacio en la página para hacer un súper dibujo después de la tarea. ¿Y el dibujo estaba asociado, era como para complementar la tarea o era una cuestión totalmente No, ajena? era una cosa ahí, un divertimento, un capricho, era como, según, no sé, yo supongo que era como algún tipo de presente para la maestra o algo para embellecer el trabajo, pero no necesariamente lo ilustraban, ¿sí? Y a la gráfica la conocí realmente hasta que hasta que llegué a la universidad y entré a la carrera. Siempre fue como esta afición, ¿verdad? Por dibujar y colorear y hacer cosas manuales, etcétera, ¿verdad? Y pensando en la profesión como otra cosa, es muy curioso, hasta después empataron las cosas. ¿Qué tipo de reacciones tenían los profesores cuando estaban más pequeñas y veían esos dibujos en las tareas? Pues la maestra, creo que muy gentil de su parte, ella hacía la calificación de la tarea, ¿verdad? Era, por ejemplo, no sé, algún resumen del libro, vocales, qué sé yo, y entonces calificaba esa parte y al final con el dibujo siempre me dejaba una observación. Está muy bello el dibujo, qué dibujo tan lindo, un 100 por el dibujo, ¿no? Entonces creo que ese estímulo también era parte, ¿verdad? Ya estaba a lo mejor condicionada, mi dibujo porque quiero otro, otro 100. Sí. Claro, exacto. No, qué chévere. ¿Y qué tipo de dibujos hacías en ese momento? Pues eran eh, muchas veces como paisajes, porque recuerdo ¿verdad? Como lo típico, la casita, los árboles, flores, jardines. Me encantaba hacer animales, payasos, cosas de ese tipo. Creo que tal vez lo que estaba a tu alrededor, ¿verdad? El Tú dices vecindario, payasos. ese tipo de cosas. Dices, mencionaste los payasos. Es que mi mamá hacía manualidades y recuerdo que ella hacía diferentes tipos de payasitos para manualidades. Entonces, unos que eran compuestos como con círculos de tela que se cosían hacia adentro. Entonces, hacía como rellenaba un alambre de esos circulitos de tela y con eso conformaba el cuerpo del payasito. Tenía otro que era para pintar en tela, que era como estos que salen de sorpresa de una caja. Ese Aquí le recuerdo, dicen Jack in the Box, le dicen aquí en exacto, Estados Unidos. Ujú. exacto, ¿no? Fíjate, y ese yo recuerdo haberle dicho, mamá, por favor, necesito dibujarlo en una página completa, déjeme usar esta página completa, por favor. Y me dieron permiso de usar la página completa y bueno, fue la felicidad. Entonces, por eso creo que lo recuerdo bastante, el tema de los payasitos, porque era una cosa que ella hacía con manualidades y yo reproducía tal vez imágenes también como de ese universo. Y ese era el sustento de la casa, la producción de manualidades. No, en realidad, em, pues alguien le pedía alguna cosa y ella lo vendía, pero no era precisamente, era una cosa ahí adicional, ¿verdad? Para redondear y siempre hasta la fecha, sigue haciendo sus manualidades y, ¿verdad? Y no precisamente como si fuera un medio, un sustento, pues venderá alguna que otra cosa, pero sí, O sea, lo hacía más que todo para satisfacer esa necesidad de crear, ¿no? claro, claro. Ujú, por supuesto. Y mencionaste también tu afición hacia los deportes. ¿Qué practicabas tú en las artes marciales? No, pues eso era nada más una cosa que yo tenía, que yo quería, que a mí me fascinaba. Por ejemplo, recuerdo muy pequeña ver la transmisión de las Olimpiadas y yo soñaba con el día en que yo podía hacer algunas cosas como la gimnasia, ¿verdad? Y esas cosas como, o artes marciales. Me parecía la cosa más fascinante del mundo hacer todas esas maromas con el cuerpo y todo, pero no, ni siquiera llegué a estar cerca, no. Era una cosa, una fantasía más que todo, sí, sí, Claro. Sí, no, porque es fascinante ver cómo estos atletas de alta competencia tienen un control sobre su cuerpo sí, y cómo lo hacen de manera súper armónica también, ¿no? Y lo que es la, la disciplina mental, lo que es ese esfuerzo, la proactividad, la sí, resiliencia. ¿No? Sí, a mí me exacto. encantan los comerciales que narra Morgan Freeman Ujú.
que son de Visa, que son sobre las Olimpiadas, que sacan a cada 4 años, que hablan sobre los niños creciendo a hacer cuestiones este, humanamente imposibles, ¿no? Sí, Y lo sí. hacen y bueno, te entiendo perfectamente. Entonces me decía, entonces estabas en tu casa inspirada, bueno, viendo a tu mamá haciendo manualidades, tú Ujú. dibujando, ¿qué te llevó a la UCR a estudiar? O sea, ¿tú siempre viste la carrera artística como una posibilidad o eso fue algo fortuito que ocurrió luego? No, creo que eso fue con el tiempo desarrollándose. El esposo de mi hermana, em, él era ingeniero, terminó trabajando para la UCR y pintaba, era pintor también. Él había, pues, como de estas personas que desde muy pequeñas también, ¿verdad? Desarrollan un talento, pero ya vienen como listos, entonces tenía unas habilidades súper altísimas con la pintura y llevó clases y todo el asunto, entonces, pero particulares. Y él hizo ahí como su trabajo con la pintura también, era no siguió como necesariamente una carrera a nivel profesional, ¿verdad? Él se dedicó a ser ingeniero y a trabajar como en su campo y la pintura era algo que hacía en paralelo. Y por un tiempo vivimos juntos, ¿verdad? Mi mamá con mis hermanos, junto a mi hermana y su esposo. Entonces, claro, tal vez yo tenía la influencia mucho más cercana. Y estaba a una edad que ya me iba a ir acercando, ¿verdad? Que esto fue ya como a partir de los 13 años, cuando aquí estamos comenzando secundaria. Entonces ya la secundaria empieza como a hacerte aquí el tilín, ¿verdad? Que se acaba en 5 años y qué vas a hacer cuando seas grande y qué vas a estudiar en la universidad y cuál va a ser tu profesión, etcétera. Entonces sí, eran cosas que se hablaban en la casa, ¿verdad? Cuando ya llegó el tiempo, por ejemplo, a qué me iba a dedicar o que pronto iban a venir opciones para la universidad, etcétera. Y sí, pues tenía yo como mis dudas y mis temores. Imagínate el delirio que llegué inclusive yo, bueno, pues si hay que apurarse, pues aunque sea de psicóloga. Y yo no sabía, bueno, cómo se me ocurrió. ¿Cómo se me Ujú. ocurrió? Claro. Pero bueno, eran cosas que te cruzaban de pronto porque se hacían ferias vocacionales en el cole y nos hacían pruebas y etcétera, como para ayudarte un poco ¿verdad? A prepararte en los últimos 2 años ya hacia la elección tan importante. Y pues ya yo había demostrado mucho más, no solo afinidad, sino fineza con el trabajo del dibujo, con el manejo del color, etcétera. Y Juan Carlos, que era el nombre del esposo de mi hermana, pues comenzó a ser como guía indirectamente. Sí, yo le pedía consejos y entonces me enseñó a dibujar, por ejemplo, el rostro, haciendo las secciones, este, ¿verdad? De corte en 2 y 3, etcétera, para que aprendiera como más Las proporciones y trucos, eso. Ujú, proporcionado. ujú. Sí, me hacías como ciertas observaciones también. Recuerdo que alguna vez me dio como un trabajo y era ayudarle a cortar María Luisas y era pues era un trabajo súper delicado para enmarcar, etcétera. Y creo que de algún modo me fui involucrando como más seriamente con el tema de la plástica, ¿verdad? Hasta que él mismo fue el que me propuso que por qué yo no me dedicaba al diseño gráfico, al arte publicitario o algo por el estilo, porque en realidad lo que pensaba era como en el tema de la profesión. Yo creo que eso era muy importante, ¿sí? No hablamos como directamente de artes plásticas, sino como otra carrera que era diseño gráfico, que de pronto te podría, vamos a ponerlo así entre comillas, te podría garantizar un ingreso si te contratan en una empresa para ser diseñadora, etcétera. Bueno, y entonces me dijo que fuera a la UCR, yo soy de Heredia y aquí está la Universidad Nacional y hay escuela de artes también. Pero bueno, el plan de ir a la UCR es porque él estaba allá trabajando, ¿verdad? Y que tal vez él podía ayudarme a orientarme en el campo. Bueno, qué sé yo, ahí como que el plan se fue cosiendo. Hice la prueba de habilidad de la escuela y la aprobé y empecé la carrera. Haces una elección también de carreras, de especialidades y yo creo que yo puse grabado como de tercera opción
Em, lo primero fue diseño gráfico, luego puse pintura y por último grabado. Y el corte estaba bastante alto, así que me tocó como en la tercera opción y fue grabado. Yo pensé en grabado, no sé ni por qué, yo me imaginaba que era como un trabajo artesanal, como la gente que graba placas y que yo decía, bueno, como en una relojería. No sé, es curioso porque siempre la preocupación era como, ¿y a qué te vas a dedicar? Digo, ¿de dónde va a venir tu salario? ¿Cómo van a ser tus ingresos? ¿De qué vas a vivir? Ujú, Es como la claro, pregunta sí. fundamental, ¿sí? Y bueno, empecé entonces la carrera de grabado sin siquiera saber qué era eso. Wow, entonces sí, eso me da curiosidad, ¿no? Porque como el grabado parece un tanto oscuro en lo que es la historia de las artes, entonces cómo llegaste tú a escoger eso. Pero entonces, bueno, te fuiste por la tercera opción, empezaste en las clases, ¿cómo fueron tus primeras impresiones y qué fue lo que al final te cautivó? No, digo que yo creo que fue como este enamoramiento a primera experiencia, a primera vista. Lo primero que llevé el primer curso fue, se llamaba Introducción al grabado en metal. Aparte lo llevamos con un profesor maravilloso, que era Rudy Espinosa, y él aquí ha sido un referente muy importante en el grabado en metal porque él sistematizó la didáctica de esa técnica, ¿verdad? Fue el que desarrolló pues una forma de enseñarnos. Aparte, él fue becario y se formó, pues tuvo la oportunidad de estar en el taller de Heiter, así que trajo la técnica también y, ¿verdad? Y nos enseñó pues este, muchos buenos aspectos y yo sencillamente caí rendida ante el grabado en metal. El primer ejercicio fue de punta seca, entonces trabajábamos en una lámina de plexiglas, acrílico, y después hacías agua tinta, agua fuerte, barniz al azúcar combinado con agua fuerte, hacías una manera negra al agua tinta, también combinado, y luego bruñendo, ¿verdad? Como fingiendo la mesotinta. Y sí, fue definitivamente el curso más increíble que llevé ya dentro de mi especial y dije yo, ¡ah! Yo caí donde tenía que caer, este era mi lugar desde siempre, no me quedó ninguna duda. Sí, fue como un enamoramiento, me fascinó todo el proceso, era tan increíble como el momento mágico, ¿no? Después de trabajar la placa y hacerle cosas, y en aquel tiempo usábamos ácido nítrico, por ejemplo. Ah, o sea, están trabajando con Sync. Sí, trabajamos con zinc y usábamos ácido nítrico. Ya no, ya superamos eso hace mucho tiempo y estamos hace mucho empezamos como la tendencia no tóxica, pero cuando fui estudiante, pues sí, trabajábamos y con una ingenuidad tremenda nos metíamos a revisar las placas y luego la sorpresa de la impresión era lo máximo, sí, sí. Sí, eso es bastante mágico. Bueno, y tiene mucho sentido, ¿no? Porque si tú tenías tanta afinidad hacia el dibujo, el grabado en metal, como que se basa muchísimo en la línea, ¿no? Sí, Y en la marca natural del artista. Entonces se ve que fue una transición bastante natural para ti. sí, exactamente, como que no hubo realmente un choque. Bueno, ahorita que me hablas de la UCR, ¿no? Parece que existe un cohort de artistas, profesores ahí maravilloso. Pues tuvimos la oportunidad de hablar con Alberto Murillo también. Ujú. Y está en una de las entrevistas que hicimos anteriormente. Y pues bueno, parece que sí, existe una didáctica muy desarrollada y muy bien pensada para la introducción de los jóvenes dentro de lo que es el proceso gráfico. Sí, sí. Alberto fue mi otro maestro. Fui en paralelo con Rudy, con Alberto. ¿Verdad? Con Alberto aprendí pues todo lo que tenés que saber sobre silografía, sobre el grabado en madera. Que también en aquel tiempo tuvimos la preciosa oportunidad de trabajar con pochote, una madera muy noble, magnífica, que además tiene una veta que, ay, bueno, yo no sé, solo la naturaleza te ofrece cosas tan bellas. Y con Alberto pudimos pues aprender, ¿verdad?
todo lo relacionado con el grabado en relieve, em, desde el alto contraste hasta eh, la madera perdida, la matriz múltiple, al estilo también a la japonesa, porque Alberto de algún modo hereda también de otro señor muy importante acá, que fue Francisco Amiguetti, probablemente te comentara. Entonces sí, y Alberto fue otro también docente que pues como que se ocupaba de, ¿verdad? De ser como muy minucioso en tu aprendizaje de lo técnico. Y creo que eso fue muy bueno para quienes estudiamos, ¿verdad? Y tuvimos oportunidad. Y luego aprendimos, de algún modo, también esa disciplina para transmitirla a las otras generaciones. No, increíble. Claro, entonces hacen ese énfasis en la parte técnica. Entonces empezaste a meterte en todos estos diferentes procesos. Este, ¿Cuándo empiezas tú a darte cuenta o a descubrir que esto es una media para poder materializar todas estas ideas que vienes trayendo desde pequeño? O sea, toda esa curiosidad gráfica y curiosidad ilustrativa o curiosidad de dibujo, ¿no? Que tienes en tu mente. Ujú. Bueno, pues es muy interesante porque precisamente de los primeros trabajos que hice cuando estaba en la universidad, que pues, conservo bastantes aún, em, es curioso porque en algunos de esos siempre estaba reflejando algo que era autorreferencial, ¿no? Y yo te decía, qué curioso, hasta ahora que me preguntabas, ¿y qué dibujabas? Y yo, bueno, dibujaba lo que había a mi alrededor, ¿verdad? Era las casas y el tipo de paisaje que tenía a mi alrededor en ese tiempo, o el contexto doméstico, ¿no? Que eran pues estas figuras que tenía mi mamá para sus manualidades, etcétera, y que yo pues tomaba los personajes y los incorporaba en un escenario, entonces era una cuestión autorreferencial. En algún momento tuve un bloqueo muy fuerte, o una frustración a lo mejor, ¿verdad? Que no llegaba yo más lejos, que siempre me sentía como estancada, y fue precisamente Alberto el que me propuso que trabajara con autorretrato. Ya yo había hecho un autorretrato, pues claramente, ¿verdad? Como la búsqueda en el primer curso que llevé con él, que era el paralelo al de metal, que era Introducción a la Silografía. Y creo que fue una recomendación, ¿verdad? Que marcó precisamente eso. Esas inquietudes comenzaron a verse también, ¿verdad? Plasmadas a través de este ejercicio. Y con el tiempo y conforme pasaron los años y fui madurando mi trabajo, me di cuenta que efectivamente tal vez no necesariamente en la categoría autorretrato como la conocemos, pero en algo derivado que sería la autorreferencialidad. Entonces así es como voy buscando de pronto lo que me puede conectar, ¿verdad? Como lo introspectivo de pronto, o lo que me puede conectar con mi entorno, con el país, con el mundo o con la naturaleza, etcétera, ¿verdad? Y siempre está como esa pulsión, ¿verdad? De estar de algún modo en conexión con las imágenes que estás produciendo. Entonces vino como por ahí, es decir, empezó en algún momento tal vez en el que no encontraba un camino, o yo pensaba que ahora tengo que construir un estilo, que eso era otra cosa que enfrentas cuando ya estás haciendo el aprendizaje de pronto en la carrera, ¿no? Bueno, hay que hacer un estilo, uno tiene que tener como un sello propio, y ahora, y ahora ¿para dónde agarro? Eh, y entonces creo que comenzar a explorar por ahí fue justamente lo que me sirvió tal vez como para apaciguar y para entender, ¿verdad? Que también eran procesos y que esto no era una cosa como, hoy nada más hago un chasquido de dedos y ya todo, la magia se dio, sino que, ¿verdad? Requiere de tiempo, de construcción, etcétera, y así fue dándose, fue progresivo. Sí, creo que eso es una de las cosas más difíciles, ¿no? Que uno ve en nuestros estudiantes, que es ese apuro que tienen, como que sí, uno como que sale muy acelerado dentro de Sí. la carrera, ¿no? Porque piensa que tiene no tiene absolutamente nada de tiempo para poder desarrollar su trabajo, pero en Sí. realidad sí lo tenemos.
Y entonces, ¿cómo? Exacto. Exacto, entonces, ¿cómo manejas tú esas dificultades o ese desafío, ¿no? De estar buscando tu propio trabajo, hacer tu propia experimentación, pero al mismo tiempo dedicarte a la enseñanza de estos procesos a tus estudiantes. Ujú. Bueno, em, creo que, creo que tener claro también uno sus propias experiencias te ayudan a veces a entender por qué cosas podrían, porque obviamente pues cada vida es distinta y, ¿verdad? Como dicen, cada cabeza es un mundo, pero creo que sí, de pronto como que mis propias experiencias me ayudaron a entender muchísimo cómo acompañar, ¿verdad? Y cómo ser uno, de pronto, cómo ser facilitadora, porque también creo que es muy peligroso meterte demasiado y convertirte en una influencia de la otra persona y marcar ahí, ¿verdad? Como que no es eso, es como, ¿verdad? Como cuando vas a ver, cuando descorres el telón nada más para que se suban al escenario. Eso es un poco, me parece, como la visión que tengo de ese proceso. Demostrar, etcétera, con las demostraciones creo que también es importante. He procurado, en cierto modo, también separar. A veces soy muy privada con lo que estoy elaborando. Es decir, la imagen queda abierta, no tienes siempre que estar, ¿verdad? Cargándola de discurso y cargando de explicaciones la producción que vas a hacer, em, para que quede pues abierta y a la interpretación que se quiera dar de la imagen. Entonces procuro mantener un poco también como aspectos de mi práctica en mi propia burbuja, así como en mi propio espacio. Y exploro muchísimo siempre a nivel técnico. Ya después de que aprendí las técnicas súper depuradas, creo que tal vez el hecho de no contar, porque por mucho tiempo no tuve un taller formalmente, sino que pues era invadir un rincón de la casa para hacer unas maderitas, que era lo más fácil, ¿verdad? La talla y además, bueno, la escasez de la madera. Entonces, desde que estábamos como estudiantes comencé a trabajar el MDF y se imprimía con textil también, dependiendo de las opciones que había de papeles, que eran bastante escasas. Entonces, em, como que eso me fue llevando también a experimentar y a siempre estar explorando, a estar buscando en libros. em, ya después con la fiebre de las redes sociales, pues contactar gente de otras partes, entonces ya ves lo que están haciendo en aquel lugar y adaptas y buscas aquí alternativas. Y creo que entonces es un combinado entre las experiencias que yo tuve cuando era estudiante y las inquietudes, las inseguridades, que son muchísimas, ¿sí? Y creo que no hay que apagarlas. Es decir, yo creo que la gente tiene derecho de experimentar todo eso, ¿sí? Aprender cómo hacer el reconocimiento de, bueno, aquí lograste una cosa magnífica, esto es bárbaro. Y esta otra sección quizá habría que mejorarla por estas razones. Me parece muy importante que tengamos ese diálogo cuando estamos ¿verdad? En este escenario docente, eh, como de algún modo poder señalar, ¿verdad? Los caminos, pero en balance. A veces hay evaluaciones o a veces hay procesos que se inclinan más a señalarte los errores. Entonces yo creo que eso puede alimentar más la inseguridad o la frustración. Si podemos mantener un balance en esas observaciones, ¿verdad? Y señalar todos los logros o los aciertos de este proceso, ¿verdad? Em, junto a lo otro que todavía podría mejorarse o incluso mejorarse, no, a lo mejor también es salir de la zona segura, explorar otras cosas técnicas que podrían llevarte como a otro lugar, ¿verdad? Y de algún modo como eso que te digo, era es como descorrer el telón, abrir ventanas, etcétera. Y se hace también a través de la demostración, ¿sí? Porque pues con mi práctica profesional, en las oportunidades que tengo para exponer o para mostrar mi trabajo en unas y otros espacios, pues se va demostrando, ¿no? Que
esa investigación que yo hago no se reduce nada más como a mi propio ejercicio, sino que lo llevo también a los cursos que me lo permitan, porque no todos te van a dar chance, ¿verdad?, de llevar alguna locura ahí experimental. Claro, no, porque en el caso de tu trabajo ahí es sumamente, es una mezcla de muchísimos procesos, ¿no? Utilizas la monotipia, utilizas la punta seca, utilizas el Sí. intaglio, todo este tipo de procesos. Cuéntanos un poco más sobre esa mezcla, esa mezcolanza que ocurre en tu mente, ¿no? Para poder adaptar todo ese tipo de procesos prácticos y gráficos a las ideas que tú tienes. ¿Cómo ha sido toda esa experimentación? Y sin tener un estudio propio, ¿no? Porque ahora sí lo tienes. Ahora sí, sí, ahora sí estoy en mi casa, pues mucho más holgado el espacio, tengo una prensita por ahí que es manufacturada acá, digamos, artesanal y funciona de maravilla, y entonces, bueno, la cosa se armó bien. La hiciste tú? ¿Tu propia prensa? Yo no, pero sí, juntamos las piezas y se las llevamos, por ejemplo, a un tornero y a otro tipo que trabajaba con mecánica, que fueron juntando las partes y salió la prensita. Luego Guau. le tomaba una foto y te la enviaba. Por favor, sí, porque me encantaría verlo. A mí me encanta Sí, ver las prensas que la gente tiene alrededor del mundo, sí, ¿no? es Sí. una cosita linda. Entonces, salió súper bien y eh, ya con eso, pues sí, pude tener como un espacio, ¿verdad?, de trabajo. Y ahora ya no me importa porque es mi casa, entonces yo estoy metida, no importa dónde tenga, la casa es el museo, la casa es el taller, la casa es el estudio. Digo, yo creo que ya trascendió como la idea de tener ahí, ¿verdad? Ando donde me quede cómodo el momento. Y bueno, el tema de la exploración, te diré, yo hice una segunda carrera en historia del arte. Entonces eso me llevó también como a hacer la otra parte, el otro tipo de investigación, ¿verdad? La investigación, digamos, un poco más dura, enfocada como en otras áreas. Historia del arte te permite además conocer muchas otras disciplinas que te acompañan en lo que es el proceso de la investigación. Em, y una afición que yo tenía también de pequeña era el de la lectura. Entonces creo que esto como que empató muy bien. Así que como que en esa hibridación se dan a veces, de pronto estoy haciendo alguna lectura y hay algo que me queda por ahí circulando, no necesariamente para, ¿verdad? Un texto de historia del arte, pero em, vienen imágenes, vienen ideas como puntuales, etcétera. Y entonces llevo bitácoras, trabajo muchísimo, muchísimo con la bitácora. Entonces en la bitácora voy llevando anotaciones gráficas, anotaciones escritas, tengo como una disciplina de archivo. Entonces tengo archivo en formato digital y archivo en físico. Entonces ahí tengo mis bitácoras con toda una serie. A veces han aparecido proyectos que son como rápidos porque es para participar eh, mm, en alguna iniciativa específica. Hace muchos años fue, mm, contactaban a los artistas y a cada uno le daban una casita de madera bastante grande, una casita tridimensional de madera, y tenías que decorarla y esas casitas se iban a subastar y era para recaudar fondos para una fundación que justamente trabajaba como sobre familias de escasos recursos, etcétera. Entonces, el proyecto era rápido, entonces ahí quedó plasmado en una bitácora, ¿verdad? Lo que se me ocurrió como intervenirla, mi tema esa vez fue de Alicia en el País de las Maravillas, que es uno de mis cuentos favoritos, ¿no? Entonces a veces se cruzan las letras y o sea, lo leído con lo gráfico, etcétera. Y voy anotando, entonces constantemente yo no desperdicio ideas, digo, este, todas las que vienen yo siempre busco cómo anotarlas y si no tengo dónde escribir, pues inclusive guardo los audios, me guardo un audio en el teléfono o escribo en el blog de notas, etcétera. Es decir, llevo como un registro de ideas y de cosas. Se me ocurre que podría ser este, usando una matriz
de madera y pegarle cosas como en un collage, entonces eso lo imprimo sobre una tela y luego la tela la puedo intervenir con bordados y costuras y le puedo, pero entonces más allá le voy a incorporar papeles y no sé, de pronto como que la lluvia de ideas cae de golpe, ¿verdad? Y ahí lo voy reservando y con el tiempo, ¿verdad? Consigo pues ir experimentando y sacando inclusive series, porque eso es otra cosa, trabajo en series, sí. Sí, ¿no? Y una de esas series que pude observar fue la hiciste como una serie dedicada hacia las plantas, ¿no? Más que todo, como un Sí, herbario. sí. Ujú. Sí, y esa, no pude ver exactamente qué tipo de técnica utilizaste, pero parecían como fotogramas, pero de repente eran intaglio, pero tenían un alto contraste. ¿Nos podrías Sí. hablar un poco sobre eso? Bueno, esa fue una serie que comencé, no, no consigo recordar si fue como más o menos como en el 2009, 2010, tal vez, un poco antes, sí, como el 2008, que empecé y es como Notipia, comencé a recolectar, bueno, además se va saliendo como todo de la caja, ¿verdad? Además recolecto cosas, recolecto objetos y papeles. Entonces empecé con estos materiales también vegetales, las hojas que quedan aplastadas entre los libros, etcétera, y luego las nervaduras. Bueno, estudiando sobre la monotipia, vi como todas esas posibilidades y recuerdo haber hecho como la conexión con el barniz blando del grabado en metal. En el barniz blando aplicas el barniz y mientras está todavía fresco, colocas materiales que puedan, ¿verdad?, dejar la huella y luego al retirarse queda el vaciado y entonces puedes hacer perfectamente un grabado en metal y conseguís justamente de pronto hasta rescatar las nervaduras de las hojas, etcétera. Y recuerdo haber visto un grabado así de alguien, ¿no? De otra persona investigando y yo, ay, me parece la cosa más bella. Bueno, entonces sí, claro, hice algunas exploraciones en metal, pero pues todavía se me hacía complicado por el tema, digamos, del costo del metal, etcétera. Entonces empecé a buscar otras opciones. El principio el sello, vi algunos ejemplos también de libros que me empecé a pedir, me los traía por Amazon. Y entonces empecé a ver en libros investigaciones de otra gente y cómo se está utilizando también como el ecoprint, y que va más enfocado al textil, ¿verdad? Y bueno, fueron como sumándose, pero es lo que te digo, no es una cosa como que de golpe, sino que va progresivo. Entonces comencé a explorar y lo que hacía era entintar las hojas, e irlas usando como sellos y fui armando y armando y armando. Entonces hice varias series, este, mm, el herbario lunar, el herbario nocturno, etcétera. Em, y mucha de esa recolección de plantas fue de mi propio patio, ¿verdad? Que tengo esta suerte de tener un patio. Entonces recolectaba cositas, hojas y ramitas. Y mi mamá, que ha sido siempre cómplice, recuerdo que hizo en varias ocasiones paseos más como en la zona de la montaña y me traía unas hojotas gigantescas que se había encontrado y todo. Y un día le dije, hay que tener cuidado porque ya me dijeron que algunas pueden ser, exacto, y te pueden dar como cosas en la piel y todo. Bueno, nos reíamos, pero salió. Y entonces lo que hice fue lo siguiente. Comencé a ver el potencial que tenían en esos primeros herbarios, el potencial que tenían em, como medio, ¿verdad? Para generar la imagen. Y entonces yo pensaba desde el paisaje. Así fue como los pensé, ¿no? Como este conjunto de plantas que yo a veces observaba de día o bien observaba de noche, etcétera, y que tenían como este rico potencial como conjuntos, como pequeños fragmentos de paisaje. Y fui profundizando un poco. Al ser de noche, entonces, claro, pensé en aprovechar, entonces, con una tabla entintada completamente de negro,
y luego las hojas aplicando la tinta con rodillo, diferentes colores, y luego haces como un ensamble, una sobreposición de los elementos sobre la tabla entintada de negro y pasa por la prensa en papel Fabriano Rosa Espina. Entonces así conseguías, si los pudieras ver en físico, tienen mucho relieve, porque es algo que siempre, es algo por lo que siempre he tenido fascinación con el grabado, y probablemente porque fue como el primer impacto cuando aquellos cursos de grabado en metal, ¿verdad? Que era el papel sometido por la placa, ¿verdad? Y que conseguís como esa fuerza en la huella. Eh, y entonces aquí busqué también esa posibilidad. Yo decía, ay, qué tuanis, porque entonces las nervaduras y la sobreposición te van generando también bloques y capas y profundidad, etcétera. En algunas incluso transparencias. Y ya después entonces era nada más jugar, porque se volvió una cosa muy lúdica. Entonces le das vuelta a las hojas y tenés color, y tenés hojas con negro y con color, y entintas otro poco más. Se destruyen, es un desastre, ¿verdad? Porque empiezan a desboronarse, etcétera. Pero realmente encontré en ese material mucho potencial. Ahora tengo de la última serie que hice, porque seguí explorando, y aparte del paisaje, me gusta muchísimo el trabajo, el bodegón, ¿verdad? Por todo lo que puede posibilitar conceptualmente, por un lado, y además a nivel compositivo. Entonces mi interés era más que todo como en lo compositivo. Yo decía, bueno, yo esta vez no quiero pensar en nada, en la tragedia humana, necesito como distanciarme de hacer una cosa que sea solo lúdico y para la contemplación. Entonces me fui por ese lado, con el bodegón y con estas composiciones de plantas, ¿verdad? Como simulacros de bodegón además, utilizando los objetos en el espacio. Y logré una serie que, pues sí, va en esa dirección. Esa fue del 2019, todavía no la llevo a ningún espacio expositivo porque ha estado complicado ese asunto, pero por ahí se fue el asunto. ¿Ves? Entonces ahí vienen las exploraciones, por lo menos en esta parte, con la monotipia, y es pura monotipia lo que tenés ahí. No, y me encanta eso también porque se ve que eso es lo más importante para tu proceso, ¿no? La creación. O sea, tú estás más intrigada por la parte de ver qué ocurre con los materiales, qué tipo de Exacto. reacciones tienen por medio de la presión, el crear volumen en una superficie de dos dimensiones. Sí, Y luego lo de exponerla, bueno, eso se verá después, ¿no? eso se verá. Porque sí, o sea, y siento que también hiciste como una especie de inseguridad o depresión, ¿no? En artistas plásticos que deben ver buscar la remuneración o buscar, tienen el objetivo del trabajo es ser visto y ser comprado, ser vendido, y muchas veces eso como que te desvía, ¿no? De ese foco de exploración personal que muchos tenemos, ¿no? O que en tu caso es lo más palpable desde Sí, tu sí. práctica. Como no sacrificar el goce en función también, porque pues yo te decía, no importa, es decir, aquí puede ser que yo esté plasmando a todos mis demonios, pero no tienen por qué saberlo los demás. Puede quedar como, ¿verdad? Temáticamente abierto a cualquier interpretación. Yo sabré qué está ocurriendo, ¿verdad? En mi propio proceso, que creo que también, pues, cuando tenés el privilegio de estar en esta práctica, en la práctica artística, eso ocurre muchísimo, ¿verdad? Te encontrás de pronto, sin querer o queriéndolo, conexión con mucha gente a través de esas imágenes que estás produciendo. em, y al mismo tiempo esa posibilidad como de explorar cosas propias de tu existencia, ¿verdad? Que están ahí. Y luego las descubrís incluso. Hay cosas que yo em, me encuentro todavía de mi trabajo estudiantil, y hace poco que estaba desempolvando un poco, pensé, ay, no, qué curioso. Entonces, le di como una significación, ¿verdad? Y yo dije, ay, no puede ser. Y ahí estaba, ¿verdad? La cuestión, o un grabado que hice hace mucho, mucho tiempo, bueno, estaba como por aquí cerca, em,
en el que me hice un autorretrato de espaldas y le puse, pues nada más como que un árbol se le cruza, pero era como muy inspirado en la estampa japonesa. Y después resulta que muchos años después me tatué la espalda con un, este, y me puse justamente el almendro. Entonces digo, hey, ¿cómo? Ese grabado casi parece como, ¿verdad? El anuncio de que en el futuro me iba, y sin haberlo pensado nunca ni nada por el estilo. Entonces, no sé, o aparecen cosas, ¿no? Como de experiencias de vida que ahí encontraste como en lo iconográfico alguna idea que conecta. Sí, claro, como que algunas de esas ideas como que estaban esperando que uno madurara en alguna técnicamente o mentalmente, y después que las revisitas es como que, ok, bueno, esto es material para poder usarse, ¿no? Sí. Y se encuentra uno. Yula, ¿qué estás trabajando ahorita? ¿Qué estás cocinando? Bueno, he estado justamente haciéndole ajustes a esa serie que te comento, ¿verdad? Que después de que la terminé y después dije, yo creo que todavía le faltan detalles, pues soy como insistente en temas de diseño, de composición, ¿verdad? De que la cosa quede ahí, y dichosamente, siendo monotipia, se puede intervenir posteriormente con otros elementos muy fácil, de manera muy, muy práctica. Em, y tengo pues así en producción, comencé hace un montón de tiempo, como desde el 2000, cáete de la silla, como desde el 2016, más o menos empecé una serie de autorretrato. Entonces, bueno, ya, yo creo que ya voy por la segunda bitácora. Eso se va a ir en vicio, como dicen aquí, ¿verdad? Que nada más crece la mata y no da fruto. Entonces, bueno, ahí estoy con la segunda bitácora ya, porque como siempre estoy haciendo, entonces me sale para un lado y me sale para el otro, y me van saliendo además subseries. Entonces ya hay otra serie por allá, etcétera. Es Ay, una cosa si uno que, tuviese 30 horas al día, ¿no? por favor, sería, pero fantástico. Entonces estoy trabajando esta serie de autorretrato que ha tenido como sus facetas, y creo que, bueno, es lo que decías, hasta que uno llega a un momento y logra reconocer, es esto, es aquí, porque entonces le he dado vueltas al tipo de imágenes, han salido esas como subseries que se van como por otro camino y con otros elementos, etcétera. Y le he dado vueltas y vueltas, tengo ahí mi archivo con referentes y con cosas que, ay, esto me encanta porque tiene capas y texturas y, ¿no? Como desdoblamientos en la imagen, etcétera. Y resulta que había comprado hace un par de años un libro de Carl Jung, y comencé, bueno, sobre Carl Jung, que era Jung y el tarot. Me llamó un poco la atención y seguí como escarbando y leyendo, y llegué al concepto de la sombra, ¿sí? Y pensé, uff, yo creo que la sombra es una búsqueda que podría ser el camino para resolver finalmente este autorretrato, porque no necesariamente la sombra es, bueno, podría parecer la connotación negativa, ¿no? El de la sombra. La sombra es como un lugar, un ambiente, ¿verdad? Eh, en el que se ocultan tanto, digamos, aspectos negativos como positivos de las personas, de su conducta, de su personalidad, de sus pensamientos, etcétera, ¿verdad? Algunos que podrían ser felizmente rescatados, ¿verdad? Y otros, bueno, reconocidos para conocer también tus facetas más complejas. Entonces llegué finalmente a la sombra, y ahí empecé ya, ¿verdad? Como a ir articulando un poco mejor. Y también ve que todo tiene además como esa doble inquietud, como la construcción conceptual y también como lo que estoy explorando técnicamente, porque hago cosas también en los márgenes, ¿verdad? De pronto hace un tiempo, bueno, los bodegones de Morandi,
que siempre pone como unas botellitas y utiliza colores pasteles y muy planos y todo. Y yo, ay, pero ¿qué es esta cosa tan hermosa y práctica? Y, ¿verdad? Y esas figuras como tan arquitectónicas. Y entonces hice unas exploraciones con linóleos y jugando también ahí un poco, ¿verdad? Siempre tiene como que aparecen esas facetas lúdicas, yo creo, como para soltar y que me llevan también a explorar para los cursos, para lo que voy a llevar a las clases. Entonces, ves, como no se separa, pero sí son dos caminos. De los autorretratos quiero trabajar también con técnica mixta, comenzando, digamos, la base con grabado en metal, para volver al primer amor además, y intervenir sobre posiciones en la misma impresión con otras matrices, ¿verdad? Matrices, por ejemplo, textiles que dejan huellas, pero serían como gofrados, con mintalios. Con tetrabric, que es un material ahí bastante práctico, ¿verdad? Con el que puedes generar cosas también bien interesantes y me servirá como para hacer capas, etcétera. Entonces, por ahí va la cosa técnica, por un lado, que es pura exploración, y lo otro, ¿verdad? Que va, pues, en el sentido, digamos, de la conceptualización y ya un género definido como el autorretrato. Una de las cosas que me encantaría que nuestros oyentes pudieran ver es todas las figuras que estás haciendo tú con tus manos. O sea, yo siento que si te diéramos un pedazo de papel y un lápiz o algo, algo para crear una marca, estarías haciendo todos estos gráficos al frente de nosotros y sería genial, ¿no? Sí. Para poder entrar a esa mente tuya. Qué locura, sí, nunca había pensado, pero sí, siempre soy como de... Una estudiante hace muchos años dijo que llevar clases conmigo era estar como en un lugar donde habían efectos especiales. Claro, porque sí, es que estás Porque siempre dibujándonos todo estaba, esto, exacto. ¿no? Yo les decía, y entonces, claro, ustedes lanzan esto y se va para allá y pum, y chía, Y ¿verdad? los Solo sonidos falta como los también, ping ajá. pong. Sí. Sí, sí, Ah, como que gesticulo un montón, pero bueno, genial, no, me encanta eso. había que hacer el ejercicio. Pero en ese caso, bueno, entonces estás trabajando en todas estas cosas, en todos estos diferentes procesos, tratando de llevar textura sobre textura, en esa búsqueda, ¿no? De ese lenguaje que pueda narrar esa historia que tienes en la mente, ¿no? Que me encanta. Me gustaría preguntarte también, en la parte de tu trabajo diario, ¿cómo tú lo evalúas o cómo tú lo quiebras? O sea, ¿cómo es más o menos tu rutina Ujú. a nivel de lo que sería tu semana cuando estás trabajando, cuando no estás trabajando, para poder materializar todas estas ideas que tienes constantemente? Sí, bueno, complicado porque efectivamente, pues para lo que es el rendimiento académico comencé también con mi tesis doctoral, que espero este año ya, ¿verdad? En Encaminar el historia, ¿no? asunto. Em, Más o menos, es un programa de la Universidad de Costa Rica que se llama em, Doctorado de Estudios en Sociedad y Cultura. Entonces tiene como una apertura muy rica en cuanto a lo que vos podés proponer a nivel, por ejemplo, disciplinar. No tengo necesariamente que encerrarme en la historia del arte, sino que puedo hacer, por ejemplo, un proyecto eh, transdisciplinar, si quisiera, ¿verdad? En cuanto a lo que es la elaboración teórica y metodológica. Entonces aquí me interesan de esos temillas que digo yo que andan por ahí siempre recurrentes en lecturas y en investigación. Por ejemplo, la maestría trabajé con la muerte y ahora estoy pues un poco con violencia, ¿verdad? Crímenes como genocidios, feminicidios, etcétera. Em, pero voy hacia las producciones artísticas y de hecho hay mucho material. Hay un primer capítulo que va enfocado en la gráfica. Jack Calot, Goya, Kate Kollwitz, ¿verdad? Que representan pues todos estos momentos trágicos de los marcos de guerra. Y luego paso a una propuesta como la de Mauricio Lasansky y los dibujos nazis. Eh, Asimismo, bueno, en contraste con Regina José Galindo,
la artista de performance guatemalteca, que ha trabajado tanto los genocidios en Guatemala como el feminicidio en diferentes partes del mundo, o una artista como Teresa Margolles, que igual se ha enfocado en casos de femicidios en México, Ciudad Juárez, por ahí va el asunto. Entonces, pues sí, como que parece que me centro en muchas cosas. Aparte, digamos, las responsabilidades docentes, administrativas que implica un puesto, ¿verdad? En una institución universitaria. Pero bueno, procuro trabajar de la manera más disciplinada que me es posible. Como te dije, tengo agendas, ¿verdad? Entonces, bitácoras. Entonces, no me falta la bitácora también de trabajo, ¿verdad? Llena de colores y Wow. anotación. Y voy llevando así como la agenda de la semana. Y tengo un tablero también de proyección mensual y semestral. Entonces hago como la lista, bueno, yo sé que esto toca para mayo, esto es de junio, en julio hay que completar esto, etcétera. Entonces voy llevando ese orden. Y depende también, digamos, la dinámica de la semana de los horarios. Es decir, podés tener una semana, este semestre que empieza el 11 de marzo, voy a impartir clases, bueno, cursos de historia del arte, lunes en la mañana y lunes en la noche. Y el otro horario sería los jueves, que voy a estar todo el día en el taller, Esos son los con mejores. un curso en la mañana y un curso en la tarde. Los otros días de la semana no son libres, es decir, hay horarios que tenés que asignarle a responsabilidades como comisiones. Tengo proyecto de investigación y de acción social. También atendés estudiantes regulares y de tesis, ¿sí? Y otras reuniones como asambleas, etcétera. Digamos que es como lo que se junta en el transcurso de la semana. Pero para eso está el horario, los bloques, ¿verdad? Mañana y tarde, las 8 horas de laborar convencional. Procuro sacar las tareas también como en ese orden, por prioridades. Y generalmente, bueno, los fines de semana, que son mandados, familia, ¿verdad? Visito a mi mamá, a mis hermanos, etcétera, porque yo estoy aquí a mis anchas con mi gata. Entonces, tengo también como ese privilegio, ¿verdad? Como de poder atender y dedicar el tiempo para estas actividades. Y así lo voy cumpliendo. Y le robo ratitos a las noches para avanzar un poco en las tareas. Y como te dije, si de pronto voy en el autobús y se me ocurre algo, lo anoto y ya eso es un avance del trabajo. O voy haciendo una lectura también que me va a servir para después, a suponer. Y los tiempos que le dedico, pues ya como a ir a imprimir y a hacer pruebas técnicas, etcétera, van a ser básicamente los de fines de semana. Sábados, domingos, ¿verdad? Que son los de el goce total, pues ya cuando uno empieza, que era lo que te decía yo, ay, cuando levantas el papel y ves el resultado es como el momento más satisfactorio, aunque salga feo. Después de tanto trabajo, por supuesto. Exacto, No, sí. y agradecemos muchísimo el darnos este tiempo, ¿no? En toda tu apretada agenda, de poder compartir un poco sobre tu proceso artístico con el resto de nuestros oyentes. Y ahorita, Yula, para cerrar, si podrías decirnos dónde podemos encontrar tu trabajo, si tienes a una red social o si tienes a una página web, este, por favor, utiliza Sí. nuestro podcast para que lo difunda. Ok, bueno, en realidad publico a veces parte del trabajo, tanto producto, digamos, entre comillas, terminado como proceso en redes sociales. No he sido tan disciplinada como para abrir un sitio web y darle el mantenimiento que requiere, ya es a lo mejor hasta por dispersa. Pero sería a través de redes sociales, que estoy siempre con mi nombre, Yula J. Cambronero Bonilla en Facebook o en Instagram, Yula JCB. Yula-JCB. Bueno, desde acá, desde Spokane, te enviamos un muy fuerte abrazo. Muchísimas gracias por darnos
esta pequeña bitácora de lo que es ese mundo maravilloso que ocurre dentro de tu mente. Y estamos sumamente agradecidos por el tiempo que nos has dado, ¿no? Y pues esperamos seguir viendo tu trabajo en las redes sociales y ver un poco más de esa producción artística que has estado desarrollando en los últimos tiempos. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias, Reinaldo. Encantada. Más bien las gracias a ustedes. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñanos la siguiente semana, donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.